Bendiciones, mis amados, de vuelta con todos ustedes. Estamos hablando sobre cómo hacer que nuestra fe, la que Dios nos ha dado, pueda desarrollarse, pueda crecer, nos pueda traer fruto, y para eso estamos desenmascarando de nuestro propio ser las cosas que impiden que se instale, que se cimiente, que se fortalezca, se desarrolle, crezca y produzca. Y estamos hablando por muchos capítulos de nuestros sentidos, que afectan a nuestros sentimientos, las emociones, y cómo éstas nos impresionan a través de ellos para confundirnos, desordenarnos, hacernos tomar decisiones equivocadas, merman nuestro estado de ánimo, nos merman el impulso, a veces nos atan, nos encadenan y nos sostienen amarrados a una manera vieja y equivocada de pensar, por cuanto hemos perdido el norte, hemos perdido ese aliciente por hacer las cosas que antes eran en nuestra vida el motor de funcionar. Y entonces estamos hablando de cómo gustar, cómo deleitarnos en la palabra de Dios, porque aquel que la puede escuchar, la puede ver, puede discernir la palabra de Dios cuando está meditándola y la está confrontando con su vida y lo que Dios dice, esa balanza de seguro que se va a inclinar a favor de Dios, porque el principio de Dios, el Espíritu Santo, te va a dar testimonio, así como Él también está llevándote y enrostrándote que estás mal, que vas por mal camino y te conduce a que te arrepientas. Así mismo ese mismo Espíritu te va a conducir por el camino de la victoria, llevándote al principio, porque aquel que se deleita en la palabra, aquel que puede meditar la vida que hay en ella, puede entender como el apóstol Pablo decía que era como una espada de dos filos, que ya hablamos de eso en capítulos anteriores, pero estamos en el Salmo número 1 y en unos principios que quedamos en el capítulo anterior por proseguir. Y dice el Salmo número 1, en el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Está a toda hora balanceando lo que Dios dice, cómo lo dice que lo va a hacer, en qué forma, en qué tiempo. Soy el indicado para ese principio, contra las cosas que siempre he hecho. Esa es la meditación, la reflexión en tu conciencia. Lo que hicimos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer contra lo que Dios dice. Que lo que Dios dice va a ser siempre igual. Tengo pensamientos buenos y excelentes de prosperidad, de justicia, de salud, de gozo, de paz, de restauración, de edificación. Te restauraré, te edificaré. Todo lo que el enemigo te ha quitado, yo haré que te lo devuelva, porque mi palabra es vida, y si tú lo puedes creer, yo me voy a encargar que los que vinieron contra ti, los que te desbastaron, tenga que regresar y añadido y multiplicado lo que te quitaron, porque yo soy el Dios poderoso, el Dios guerrero, el Dios proveedor, el Dios que socorre, el Dios que justifica, el Dios que dice, yo hablé para que me justifiques tú, porque yo te aliento, yo te doy fuerza. Yo quiero que tus pensamientos tengan alas como las águilas, que no pienses en lo de la tierra, piensas en lo que está por encima de la tierra, que desde el lugar alto tú empieces a mirar lo que hay en la tierra que te pertenece, para como el águila, fijando desde lo alto su ojo solamente sobre su presa, bajes por ello. Pero necesitas tener pensamientos elevados, pensamientos que no son los que siempre has tenido, son mis pensamientos en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser. Yo fortalezco tus huesos, te añado juventud, hago que tu rostro brille de alegría, porque es el semblante que yo doy de vida. Y dice el número 3, será aquel
aquel que viva bajo esos principios será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua. Esto es interesantísimo, porque aquí que vivimos en la Florida, nos damos cuenta que no hay cosa más riesgosa que un árbol cerca de donde hay un canal de agua. ¿Por qué razón? Porque así como la raíz se fortalece mucho para tomar alimento, tomar agua y todo lo que las proteínas que ahí hay, también en cualquier viento de un huracán se cae el árbol. Pero he visto otros cerquita, pegados ahí, que inclusive yo en mis caminatas matutinas puedo mirar cómo sus raíces que se ven ahí en el agua. Raíces que yo puedo divisar. Hoy nada más mira como raíces que están 3, 4 pies por debajo de la tierra, se ven ahí en el agua por encima de la misma tierra. Y entonces me imagino que habrán otras más profundas. Y el árbol está pegado, está a 1 pie, 2 pies, 1 paso. ¿Ya? A veces 2, 3 pasos, el tronco. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay árboles que su raíz corre muy superficialmente. Y aunque tocan el agua, su raíz no es profunda. Y por cuanto no es profunda, en cualquier vientecito, páquete, se caen. Entonces yo meditaba esta mañana y decía, Señor, no es suficiente que el árbol esté pegado al agua, sino que su raíz, tanto la que va al agua como la que se queda en tierra, tiene que ir con profundidad a agarrarse. O sea que el deleitarse en Dios no es solamente comenzar a leer un poquito y pensar que por eso yo ya tengo el deleite. Estoy saboreando las cosas del Señor. No, ese es un principio. Pero tú tienes que ir más profundo. Tú tienes que ir a buscar el alimento sólido. Tú tienes que ir a buscar la tierra que va a pesar, que va a amarrar sobre esa raíz. Porque las que están en el agua están llevando alimento, agua. Puede haber sequía afuera, pero está tomando el agua constantemente. Pero las que están en tierra están amarradas. Quiere decir que el alimento de Dios sirve para cuando yo estoy en el mundo natural, poder agarrarme con fuerza, fortalecerme, que lo que yo aprisione sea potestad de ese árbol, sea propiedad de ese árbol. Porque cuando se hace de esa forma, las raíces que están en tierra van muy profundas. Y ahí puede haber una tempestad que venga, que él seguirá tomando del agua, así el agua pueda subir y golpear el árbol está ahí amarrado al piso porque tiene fundamento. Entonces, de ese tipo de árbol, dice él, sea como árbol firmemente plantado. Ahí fue cuando pude mirar este principio, firmemente plantado. ¡Wow! Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. ¡Qué tremendo! Importancia de que esté plantado firmemente en tierra, aunque raíces vayan para el agua. Ese que está de esa forma va a dar su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. Mira esto. Y es verdad. Veía esta mañana, ahora tenemos una sequía como de 2 meses más o menos, que no llueve. Y entonces los árboles están sufriendo muchísimo, ya que las temperaturas aquí en la Florida son bien altas. El sábado estábamos a 96 grados a las 2 de la tarde, el viernes estuvimos a 97, ayer domingo 94 grados Fahrenheit, una temperatura impresionante. Entonces, son árboles que no tienen reguío, son árboles que la ciudad ha instalado, que cuando el verano es muy fuerte vienen a echarle cerquita algo, pero ahora no le están echando ni eso.
Entonces veo que el que está firmemente arraigado y sus raíces metidas en el agua, verdecitos, florecidos. Y los otros amarillentos, las hojas cayéndosele, las ramas dobladas. ¿Por qué? Porque no están firmemente plantados. Entonces, aquel que está firmemente plantado, su rama es bella, su hoja es bella, su flor es bella, su fruto es bueno. Es aquel que está meditando entre el principio de Dios y lo que Él hacía, lo que Él hizo, y se da cuenta que el principio es mayor que los pensamientos de Dios colocados en Él, y obligando y disciplinando a sus sentidos, a que lo que van a mirar allá afuera, lo van a mirar midiéndolo por los pensamientos de Dios, que estos que simbolizan los pensamientos, la fuerza armada del Señor, van a estar de acuerdo con la fuerza armada tuya, que ha sido transformado el oído, el ojo, el olfato, que es el discernimiento del Espíritu, el deleite de gustar la palabra de Dios, para poder entonces crearse físicamente, disfrutar físicamente. Pero los pensamientos de Dios son muy importantes, son un ejército en tu mente. ¿Por qué? Porque no te van a dar la oportunidad de que tú pienses en nada diferente que lo que Dios dice. El problema es cuando navegamos entre dos pensamientos. Como decía el apóstol Santiago, no espere a aquel que está como las olas del mar, hacia arriba, hacia abajo, que un día está creyendo a la fuerza armada de Dios, que son sus principios, que son sus promesas, que son la palabra que Él dice que tiene de ti, el pensamiento de prosperidad, de salud, de que todo está bien, de que Él te ayuda, de que aunque en el mundo tendremos aflicción, tengamos confianza porque Él venció las aflicciones del mundo para que a ti y a mí nos vaya bien. Pero si estos pensamientos de Dios que yo reflejé en estos soldados que están aquí, armados, están en un fuerte, listos para defenderte, no están en tu mente a toda hora, pero es que la meditación es de día y de noche, a toda hora, constantemente pensando en lo que Dios dice de ti y de mí, no pensando en que el petróleo está a 100 y tanto de barriles, que el petróleo al precio que sigue, la canasta va a seguir inflando, que todo se va a poner más difícil. Si esos son los pensamientos que constantemente navegan en tu vida, entonces no podrás cambiar las situaciones allá afuera. Hermano, pero es que usted ignora la posición económica. No, yo no la ignoro. Yo sé que afuera hay un acabose tremendo en la economía mundial. Y eso no me asusta. Eso tiene que ir cada día en creciente. Y así como va en creciente, el hombre va a encontrar soluciones para que algún combustible, que ya muchos países lo están haciendo, puede reemplazar al petróleo y se puede conseguir a la mitad del costo. Entonces el petróleo, que hoy está a 100 y tantos y llegará a $200 el barril, lo darán por 50 y nadie lo querrá comprar, porque habrá cosas más baratas. Pero mis ojos no están puestos en eso. Dios tiene gente trabajando en esas áreas. Mis ojos están puestos en que si todo aumenta, Dios va a hacer que lo mío aumente. Sí, pero profeta, donde yo estoy no me aumenta. Bueno, tal vez tú estás aferrado a una posición de ingresos que te da temor soltar, porque te puedes quedar sin nada. Pero aquel que cree en Dios, aquel que ha estado trabajando en ese lugar para honrar a Dios, que no ha estado robando el tiempo a su patrón, sino que lo ha estado antes engrandeciendo, aquel que lo ha estado bendiciendo con su oración, aquel que confiesa prosperidad sobre su familia, aquel que está, aunque no sea director, aunque no sea un principal en su compañía, pero que está hablando vida, que todos los demás saben que juntarse con él es recibir una inyección vital de poder hacer. Aquel que está en esa posición, que medita de día y de noche en la palabra de Dios,
Dios, la palabra de Dios dice, no yo, que Él te va a fructificar tu camino, que Él va a hacer luz en tu caminar, que donde tú pises vas a conquistar y donde tu mano se levante vas a bendecir. Aquel será respaldado, cambiarán tus jefes, cambiarán los directores, pero a ti te ascenderán, porque habrás hecho la escuela para ir más adelante. Pero si no hiciste así y a toda hora estabas pensando en coger el mango bajito, a toda hora estabas pensando en hacerlo más fácil, en el menor tiempo, con el menor esfuerzo, pues tú eres uno de los candidatos para irte. Ajá, ¿no te gusta? Sí. Cada uno recoge lo que siembra. Con la vara con que tú mides te van a medir. Por eso es que el árbol que está sembrado, firmemente arraigado a la orilla de las aguas, representando las aguas, la palabra de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que se alimenta de las aguas y de la tierra porque está firmemente plantado. Los frutos, las hojas, las flores que Él da, tienen que ser de acuerdo al alimento que está recibiendo. Aquel ha hecho todo lo correcto, aquel ha hecho prosperar a su jefe, aunque ha sido para él, ahora ha llegado la hora para ti. Has aprendido por mucho tiempo y ahora la economía dice que colocar una empresa es imposible, es una locura. Bueno, Dios dice que en medio de la necesidad es que Dios hace, porque Dios es experto en hacer donde nadie hace. Así funciona la economía de Dios, así funciona las finanzas de Dios, así funciona la prosperidad de Dios. Donde se necesita un milagro, Dios es el milagro. Pero tengo que tomar agua. Mira, dice el mismo Salomón, Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Y contesta, guardando tu palabra. O sea, ¿cómo tú vas a hacer que tu caminar en medio de este río revuelto de confusión, que las imágenes muestran que todo es derrota, sufrimiento? No es que tú te niegues a ese mundo. Por el contrario, tú vas a caminar en esas tormentas, en esas angustias, dándote cuenta de que Dios te va a respaldar para sacarte bien. Y que cuando a todo el mundo le va mal, a ti te va a ir bien. ¿Por qué? Porque dice, guardando tu palabra, yo puedo asegurarme que mi camino será bueno. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Wow. Cuando él dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, el yo de la persona le está dando permiso a Dios para que actúe. ¡Ah! Santo. ¿Sabe qué significa eso? Que tú estás cogiendo los pensamientos de Dios que estamos llevando por estas figuritas, los colocas dentro de tu mente y le das el permiso a los pensamientos de Dios para que ellos hagan los cambios que tienen que hacer dentro de ti. Eso quiere decir que tú le dijiste a tu voluntad, ¿sabes qué voluntad? Y albedrío, te quiero decir que ahora la voluntad va a dejarte de ladito, porque ahora vamos a ejercer, doy permiso a la voluntad para que solamente obedezca los pensamientos de Dios, porque ellos me llevan a la bendición en mi camino. De eso se tratan los pensamientos de Dios que están en la palabra. Y entonces dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ok. ¿Sabes una cosa, Señor? Ya no solamente me he conformado con colocar los pensamientos dentro de mí para que mi voluntad, que ya por mi albedrío le dije, decidí que voluntad, tú vas a obedecer el principio de Dios, porque en el principio de Dios el camino me va bien. Yo también le dije a la voluntad que cogiera el principio de Dios,
que va a hacer que mi cuerpo obedezca para corregir. ¿Qué? Los pensamientos que yo antes dejaba filtrar mi mente, ahora van a ser atacados por el ejército de Dios. El ejército de Dios que se implantó en mi oído, en mi ojo, en mi olfato espiritual, en el deleite de la palabra, solamente me llevarán al tacto de Dios cuando estos señores estén funcionando disciplinadamente a favor de lo que Dios dice, y ellos se van a tener que corregir, porque ya no van a poder pasarme la información que siempre me pasaban. Ahora me van a tener que pasar la información a mi mente de las cosas que Dios dice, y lo que hay afuera yo lo voy a ver diferente. Yo voy a decir que mi bendición está de camino. Yo voy a confesar que ya Dios está haciendo. Las cosas están difíciles, pero para el resto. El diablo es el que la tiene difícil, porque él piensa que en este momento en que todo es terror, pánico, miedo, suspenso, no se sabe qué va a pasar mañana, él está jugando sus ases, pero lo que él no sabe es que yo fui el creador de ese juego en donde él piensa que tiene el as. Bueno, yo tengo el comodín que va a matar todos esos ases. Yo tengo el que va a desbaratar el as que el diablo coloque. ¿Cuál es? Bueno, el mismo que le dio el intelecto, la capacidad de pensar al diablo. Es el mismo que creó a Adán y Eva a la semejanza y a la imagen de Dios. Él los pudo embolatar allá en el paraíso, cogiendo sus sentidos y haciendo que ellos fueran entregados a ver las cosas que no eran. Pero ahora en Cristo Jesús, estando en Él, nada podrá dominar mis sentidos a no ser de que yo lo permita. Y he decidido por la oración que solamente voy a depender del Señor a través de su palabra, y que sus pensamientos fuertemente armados van a seguir disciplinando mis sentidos para que solamente se muevan, se ejerciten, direccionen mis actitudes hacia lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo, que los corrijan, que los disciplinen. Entonces serán cuando estarán ejercitados. Seremos como hombre maduro, pensando solamente en ver a Dios accionar. Es aquello que yo te estaba leyendo en el capítulo anterior, que leíamos así: el único camino que garantiza una fe segura es el que descansa en ver operar a nuestro Señor Jesucristo. Y ya hablamos de ello. Pero cuando la fe se te revela o se deja ver por ti, te motiva a actuar. ¡Wow! Esto es tremendo. Quiere decir que la fe se te tiene que revelar. O sea que si tú no puedes ver la fe, tu vida va a seguir igual. Bueno, profeta, pero usted nos estaba diciendo que la fe es un don de Dios. Menos mal que lo está repitiendo conmigo. Ese es un vehículo en donde tú tienes que andar, pero no es tuyo, es del Señor. Ese vehículo va a comenzar a moverse, va a comenzar a trabajar en el único momento en que los pensamientos de Dios ocupen de día, de tarde y de noche tu mente. Entonces, tú vas a comenzar a ver, primero a oír lo que está escrito. Por primera vez Dios va a permitir que cosas que hombre no ha visto, ni ojo ha escuchado, ni ojo ha podido descifrar bien, ni oído haber escuchado, Dios a través de la palabra va a permitir que la fe se te revele, se te enseñe, se muestre. Y cuando ella se te muestre, tú podrás ver las cosas que no veías antes, las vas a poder ver. Y las cosas que veías inoperantes, que no funcionaban, las vas a ver funcionando. Porque una vez que la fe se dejan ver, una vez que la fe se muestra, tú vas a poder caminar, hablar,
ver y comenzar a decir lo que tú has escuchado, porque la fe se te mostró, la fe se te reveló. En el Antiguo Testamento, las cosas del templo eran las sagradas. Hoy, cuando tú recibes al Señor, y yo lo recibo al Señor, ahora nosotros, las cosas nuestras son consagradas, son sagradas. Pero ¿cuándo son consagradas y sagradas? Cuando tú las colocas al orden de Dios. Cuando tú disciplinas tus sentidos, que nunca se van a convertir. De eso quiero y hacerte bien claridad. Lo dice el apóstol y lo dice Pedro, y aún más el Señor mismo lo decía. O sea, tus sentidos jamás se van a convertir, porque no pueden. Mientras tú vivas en el cuerpo natural físico, tus sentidos van a caminar en un mundo físico. Tú los puedes sujetar, los puedes forzar, disciplinar, obligar a que ellos trabajen solamente por los pensamientos de Dios. Pero si tú no tienes pensamientos de Dios dentro de tu ser, dentro de tu alma, dentro de tu mente, y tú estás divagando entre los pensamientos, no esperes que vas a recibir, porque no vas a recibir nada. Tiene que estar tu mente 100% puesta en las cosas de Dios, aunque vivamos en un mundo físico. Será entonces cuando el mundo físico va a obedecer al mundo espiritual. Entonces dice el apóstol aquí, dice David: bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Dice, he contado con mis labios todas las ordenanzas de tu boca. Y me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Déjame decirte, para David era tan importante deleitarse hablando de las cosas que Dios había hecho, no solamente en la vida de él, todo lo que él conocía de los antepasados. Cuando tú estás colocando en tu mente las cosas que Dios hizo desde Génesis, en Jesús, en los discípulos, lo que tú has visto en tu vida, en la vida de otros, cosas que la fe ha producido, tú tienes cada rato dentro de ti un motor auxiliar de bordo ayudándote. Porque tú estás diciendo, espérate, si Dios abrió el Mar Rojo, si Dios abrió el Jordán, si cuando tenía necesidad Elías, Dios colocó a los cuervos a que les llevara comida y los puso cerca de un río, y cuando se secó el río preparó una viuda cuando él llegara para que le diera comida. Y estás pensando a toda hora, y cuando alguien estaba muriendo, Jesús le daba vida, y cuando había necesidad, Jesús creaba, y tú estás a toda hora pensando y recordando los testimonios de Dios. Mira, tú todos los días, los pensamientos de Dios están navegando, están en altura. Entonces, cuando a ti te toca pensar para favor tuyo o de los demás, tú vas a pensar en la forma en que Dios actúa. Nadie va a poder actuar como Dios actúa si no vive imitando la actuación de Dios. Por eso es importante. Mira, tú puedes escuchar, pero si tú escuchas y no puedes ver lo que escuchas, lo que escuchaste lo puedes olvidar fácilmente. Si yo te hago un ejemplo gráfico como el que estamos hablando en esta serie, ¿ya? Y tú lo puedes ver y detallarlo y grabártelo en tu mente, tú esto lo puedes recordar mucho tiempo en tu vida. Algún día dirás, te voy a hablar sobre lo que son los sentidos, la mente, ya, las emociones, los sentidos, todo lo que esto forma, y te vas a acordar porque tuvimos un ejemplo físico. Pero si fuera de que escuchas, recuerdas el ejemplo físico, tú lo haces, eso no se te va a olvidar nunca. Nunca. Así funciona la fe. No es hablar de lo que Dios hizo. Es hora de que tú, igual que Gedeón, digas, Señor, ya no quiero más que me cuenten lo que tú hiciste. Ahora quiero ver lo que tú vas a hacer en mi vida. Cuando tú estás retando al Señor para que Él haga en tu vida
lo que él dice que hizo con aquellos y que todo el mundo cuenta. Créeme que Dios está loco porque tú y yo clamemos para que Él empiece a hacer en nuestras vidas lo que nosotros decimos que Él hace. Cuando nosotros pensamos de esa manera, es cuando diremos, como decía David, me he gozado en el camino de tus testimonios. David disfrutaba hablando de lo que Dios había hecho, porque traía fuerza espiritual para él, más que en todas las riquezas. Y déjame decirte que si tú vas a Primera de Reyes, capítulo 29, te vas a dar cuenta de todas las riquezas de su tesoro personal que David dio para la construcción del templo. Un hombre super archimillonario. Y dice que más que eso, él se deleitaba más recordando y pudiendo ver cosas que él no vio porque no había nacido, pero disfrutaba, se deleitaba cuando él podía leer todo eso y podía mirar lo que Dios había hecho. Por eso él nunca dudó de pedir ayuda a Dios para que Dios hiciera, y aún más le hablaba a Dios de una manera de que él veía a Dios haciendo. Y le decía, mira, encárgate de mis enemigos que se están burlando de mí, haz de ellos tal y tal y tal, y comenzaba a confesar lo que él veía de lo que estaba creyendo. Y dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Por eso es que ahí es cuando la fe no es solamente cualquier camino, es el camino que garantiza seguramente, requete contra seguro, que nosotros descansamos en ver operar a Jesucristo, que es la palabra, a través de nosotros. Y entonces dice, cuando la fe se te revela, se dejó ver de esa manera, y tú la puedes mirar, ella te va sola a motivar, a moverte, a actuar, porque es tu confianza, tu seguridad, el puerto seguro, en donde tú miras que Dios sí puede hacer. Entonces dice, tendrás una guerra espiritual. Cuando nos atamos y nos paramos firmes en una palabra de Dios, sabiendo y confiando y viendo al Señor por nosotros, no te creas que va a ser suficiente. Quien antes te tenía atormentado, seducido, atado, te tenía encadenado a la manera en que tú habías vivido por siempre, y que ahora Él está mirando que ya tus sentidos no están a favor de Él y que tus pensamientos son diferentes. Él va a tener una guerra espiritual. ¿Con quién? Con lo que tú eras antes, con el hombre viejo. Se va a desatar una guerra espiritual entre la manera tuya de actuar antes y la manera que le estás ahora colocando a tu mente, que es el nuevo personaje que Dios le da vida para vivir en este tiempo. Entonces el hombre viejo va a pesar contra el hombre viejo, el viejo contra el nuevo, en una guerra que el apóstol Pablo llamaba mi carne. Decía, el pecado que mora en mí. Ese es el que peca, porque yo me deleito en la ley de Dios, pero cuando menos pienso estoy haciendo lo que no es en lo que yo me deleito, sino que los deseos de mi carne me llevan engañado y me hacen pecar. ¿Por qué razón? Y él decía, menos mal que en Cristo Jesús. Ajá, ahí está el secreto. Quiere decir que si tú no estás en el deleite de saborear, porque estamos hablando de sentidos, pero ahora en el mundo espiritual, físicos a llevarlos a lo espiritual. Si tú no te obligas a deleitarte, a poder disfrutar de la palabra, no a leerla, no a estudiarla, medita cada renglón, encuentra en ella el tesoro que David decía que valía más que toda su fortuna. Busca en ella aquello que es alimento para plantarte sólidamente en el mundo, alimentándote del agua como la palabra,
para que estando firme, ninguna tormenta, ningún huracán, nada te pueda tumbar del lugar en que tú estás. Es el que ha edificado su casa no sobre la arena, sino sobre la roca, dándose cuenta que estando sólidamente afirmada en el fundamento de Jesucristo, tus pensamientos van a hacer que todo tu ser camine diferente. Gente está enferma porque piensa enfermamente. No son saludables para pensar. Lo primero que están pensando es en la pastillita para la presión, la pastillita para el azúcar, la pastillita para el colesterol, la pastillita para los triglicéridos, para los nervios, para el dolor de cabeza, para el reumatismo, para el dolor en la rodilla. O sea, he escuchado gente que hace competencias con otro. No, pues yo me tomo 16 pastillas. Ah, no, eso no es nada, mi hermano. Yo me tomo 30. Y me tengo que tomar un pote así de determinados líquidos para poder calmar las accidentes que me dan las pastillas. Y cuando se agarran a hablar de los resultados que le da esa pastilla a otra parte del cuerpo, la lista no para. ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos le ordenan a su médula ósea que genere células enfermas. ¿Profeta, eso es así? Pues sí, claro, yo creo toda la Biblia que la palabra es viva y eficaz, que ella me va a dar vida. Mira lo que dice la Escritura para que tú veas. Mira lo que dice la Escritura. Es maravilloso, mi Señor. Mira lo que dice la Escritura. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Bueno, Proverbios capítulo 3, versículo 1. Saltamos al 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su utilidad es mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, nada de lo que deseas se compra con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son agradables y todas sus sendas son de paz. El capítulo 2 en el versículo 5 dice: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. O sea, la palabra es salud, la palabra es vida, la palabra es bienestar. Cuando nosotros estamos basados en esos principios, la enfermedad que tú tienes, le quedaron contados los días. La miseria que tú tienes está pronta a desaparecer. Aquello que tú deseas y no puedes alcanzar, olvídate que ya Dios está persiguiendo, colocándole la mano, y en la otra te está llevando para que tú seas poseedor de la bendición. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que su palabra es fiel, que su palabra es real, que es verdad, que lo que Dios dice, Dios lo hace, que si Dios dice no, no vayas en contra porque va a ser no, pero si dice sí, es permiso de Dios para hacer. Date la oportunidad de que Dios pueda hacer en tu vida. Haz que la fe sea un vehículo que te pueda probar a ti que Dios existe, que es real. Que si tú meditas en su palabra de día y de noche y te estás saboreando, te estás alimentando, puedes discernir lo que Dios quiere hacer en tu vida y que sabes que sus propósitos son buenos, sus pensamientos son buenos, que la prosperidad de Dios te trae paz, gozo, salud,
avance, conquista, bendición, multiplicación. Entonces tú podrás saber que Él también te alarga la vida, porque Dios quiere que alguien pueda enseñar que Dios es poderoso, que Dios es creador, que Él es misericordioso, que Él es todo amor, y que anda buscando locos como tú y como yo, que quieren decirle: Señor, aquí estoy, úsame a mí. Yo quiero que tus pensamientos sean los que gobiernen mi vida. Señor, yo quiero que tus pensamientos sean la única artillería que mis órganos antes usados solamente para hacerme sentir emociones confusas, para hacerme sentir emociones de muerte, de desorden, de confusión, en donde yo todo lo veía negro, en donde yo veía sin esperanza, en donde mis decisiones estaban basadas en lo que yo sentía. Hoy, Señor, yo puedo cambiar, porque no yo pueda, sino porque tú me has dado la fuerza, me has dado el aliento, esa fe que he recibido, esa confianza, mirar que por tu palabra no solamente mi vida puede ser cambiada, sino que tú me harás bendecido para bendecir. Me convertiré en un factor de multiplicación. Señor, cuando yo hable, muchos podrán alcanzar la vida que estoy recibiendo hoy, porque lo que yo recibo hoy, Señor, de ti es una delicia. Yo me deleito, Padre, me deleito, aún sin que las cosas hayan sucedido, sin saber, yo no camino pensando en que si mi futuro va a ser incierto. No, yo camino confiado en que mi Señor me está colocando bendiciones, y que habrá lugares en que me voy a demorar un poquito más, habrá lugares en que tendré que sufrir un poco, sentiré dolor, sentiré aflicción, pero yo en eso no estaré solo. Mi Señor estará conmigo. Seré como esas huellas que tú has leído por ahí en muchos lugares, en donde a veces caminamos los dos pares de pies, pero a veces se ve un solo par de pies, y entonces sabré que Él me estará cargando, que en ese momento difícil Él me lleva en sus brazos, porque Él me va a sacar. No importa donde tú estés, si tu confianza está puesta en Dios, Dios te va a sacar, porque Él va a hacer que tu fe tenga resultado. Él es el más interesado en que el vehículo de Él, que nos dio para que nos moviéramos, para que nos transportáramos, tenga la potencia suficiente de caminar en todo terreno. Él te dio una 4x6, no una 4x4 que es la que todo el mundo conoce y sube montañas. No, Él te dio una que es como un ascensor, sube y baja rápidamente, depende al piso que tú quieras ir. Una 4x6. Yo no sé dónde le puso los otros dos ejes, pero Dios es una 4x6. Él te transporta, y cuando no sirve el 4x6 te coloca alas como las águilas para que vuele. Mejor dicho, el cóndor, el de las alas más grandes. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú visiones en grande. A Dios le da lo mismo que tú sueñes en poquito o en grande. De todas maneras lo va a hacer. Y si Dios va a hacer con poquito, pues voy a comenzar a soñar en grande. Porque el Dios que hace poquito también hace grande. ¿De quién depende de que Dios haga en grande o en poquito? De tú y de mí. De ti y de mí, perdón. Nada va a cambiar. Tú eres el cambio. Yo soy el cambio. Lo que va a pasar en mi vida, yo lo voy a determinar. Tú lo vas a determinar. ¿Por qué? Por los pensamientos de Dios en los que yo medite de día y de noche. Pero el tiempo siempre es cortico. Que Jesucristo sea el Señor de tu corazón. Que entiendes que su sangre te coloca en una plataforma diferente. Que el aceptar su sacrificio en la cruz te lleva a la presencia de Dios, a deleitarte de lo de Él. Y todo esto ha sido escrito para que tú y yo caminemos en victoria. Que la paz y la gracia de Dios te cubran. En el nombre de Jesús. Amén y amén.